El día de hoy voy a estar haciendo un remake de la polémica de Nora y Star. ¿Por qué digo haciendo remake? Pues porque me faltó algunas informaciones. Me faltaron algunas informaciones de lo que había ocurrido realmente con estas dos chicas. Ok, vamos a volver a empezar desde qué pasó con Nora y Star. Les voy a dar un poquito de resumen del video pasado hablando de este tema. Pues en el video pasado yo dije pues en el video pasado lo que yo había hecho era que había hablado de esto, pues como soy la mejor chismosa, siempre quiero hablar de las cosas. Entonces, gente, voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó con estas dos chicas. Básicamente, estas dos personas, Nora y Star, eran dos creadoras de contenido. Y entre comillas, Nora se había encontrado con Star en Murder Mystery 1. Star se había encontrado con Nora y le mandó solicitud porque era su fan. Entonces, lo que ella dijo fue, Nora se había encontrado con Star en Murder Mystery 2. Y pues Nora se había encontrado con Star en Murder Mystery 2. Y como Star reconoció a Nora porque era una de sus youtubers favoritas, lo que ella hizo fue, le mandó solicitud. Y ella dijo, ok. Luego empezaron a hablar mucho, se hicieron mejores amigas, jugaban más y su amistad se fortalecía lentamente. Nora pensaba que esta era una amistad buena, una amistad así de esas normales, pero no. Un día todo cambió. Cuando Nora se dio cuenta, de que Star había descargado literalmente un video suyo. Y luego dijo, la idea es mía. Entonces Nora, en vez de enojarse, le dijo de la forma más educada posible: les voy a decir otra cosa. Perdón por interrumpir mucho el video, pero no estoy defendiendo a ninguno de los bandos. Pues hay un lado que defiende a Star y el otro a Nora. Ok, no estoy defendiendo a ninguno de los dos bandos y les voy a decir. Después, Nora le dijo de la manera más educada posible a Star: oye, Star, me di cuenta de que yo subí un video de Grimes. Entonces me di cuenta de que es igual al mío y que tú lo descargaste. ¿Puedes ponerme créditos, por favor? Y Star dijo, ok. Y cuando Nora fue a revisar el video, le había puesto créditos. Pero ella había podido... ¡Soy la payasa! Ok, repetición. Ok, entonces... Ok, voy a dejar de reírme porque tú no vas a revisar. Ok, entonces... Nora se dio cuenta de que Star sí había puesto créditos, pero en vez de ponerlos así de que de que Nora los viera, los puso ocultos, o sea, puso un montón de hashtags así, y no los vio, o sea, Nora pensó que no le había puesto. Entonces le preguntó. Entonces cuando ella se dio cuenta fue cuando le dio a los 3 puntitos, se dio cuenta de que ahí sí le había puesto los créditos. Entonces ella dijo, Star, una pregunta, ¿por qué tú me pusiste los créditos ocultos? Me dijo a Star, ay no, porque yo no te los puse ocultos. Y luego ella dijo, ok. Y ella se había molestado por eso. Pues yo creo que Nora se había molestado por eso. Entonces lo que hizo Nora fue, le dijo si podía borrar el video porque a ella le había costado mucho tiempo hacer ese trabajo. Lo que le responde Star lo siguiente:
Ay, no, tú eres una interesada por las vistas, porque mi video ahora es el más popular, es más popular que el tuyo, y tú solamente quieres hacer que yo lo borre, porque es el más popular es más popular que el tuyo. A ti solamente te importan las visitas. Y luego dijo Nora, pero a mí no me importan las visitas. A mí, yo nunca he dicho, yo te dije que lo borraras porque pues es una idea que cuesta mucho tiempo. Pues las ideas no salen de los árboles. Si salieran de los árboles, hubiera tenido un montón de ideas. Y dijo Nora después, me costé horas y horas editando el video para que quedara perfecto. Y vienes tú y me lo robas. Y luego dijo Star, ay, a mí no me importa que te hubiera costado mucho tiempo. Mejor nadota. Y luego lo que hizo Nora fue que la bloqueó. La desañadió de amistad en Roblox. Y lo que hizo, entonces, Star se topaba varias veces con Nora en servidores de Murder Mystery, pero ni se tomaban la palabra. O sea, eran enemigas. Y a Star le había tocado Sheriff en esa partida. Y lo que hizo Star fue que, entre comillas, lo que dice Nora dice, entonces después de que había pasado esto, de que yo bloqueara a Star en Roblox, lo que pasó fue que yo me la topé un día en un servidor de Murder Mystery. Y pues yo ni le dirigí la palabra, porque ya no teníamos nada. Entonces dijo Star, y luego dijo Nora. Y luego Star le había tocado Murder y ella no había, entre comillas, Nora dijo que cuando, como no mataba a nadie, ella salió de su escondite. Y cuando salió, entre comillas, encontró a Star rodeada de muchos amigos. Y estaba sentada, entre comillas, estaba rodeada de amigos. Y solamente cuando vio a Nora, solamente la mató a ella, dice Nora. Y dijo Nora también que Star hacía eso cada vez de que a ella le tocaba Murder. O sea, era Focus lo que le estaba haciendo. Aunque era Entonces dijo que le estaba haciendo Focus y que ya ella no soportaba eso. Pues lo que le había hecho era mucho daño, lo que le había dicho. Todas las cosas de que no le importaba, de que solamente le importaban las vistas. Y Star pues perdió la confianza en ella. Y lo que había pasado después fue que ella se sintió como algo raro, no sé. Y después de haberla matado muchas veces, Nora soltó su bomba. Lo que ella había dicho, Nora dijo, oye Star, te voy a exponer. Y Star, al oír que la iban a exponer, ella agarró y dijo, voy a hablar de esto en YouTube. Lo que Star hizo fue que se salió rapidito del juego, o sea, de Murder Mystery, y fue directito a YouTube. Y se puso a grabar diciendo, pues lo que había pasado era un conflicto con Nora. Y ella está diciendo, mi video era el más popular. Y yo vi que yo estaba buscando gente porque ya me iba a salir del juego. Entonces me doy cuenta de que la más cerca era Nora y por eso la maté. Pero en realidad, dice Nora que, entre comillas, Star le estaba haciendo Focus. Y Star nunca mencionó de que ella la mató varias veces. Pues cuando a ti te toca Murder, pues tienes que matar a todos, ni modo de que solamente, ¿cómo que se llama esto? De que solamente mates a alguien solamente. Pues a todo el mundo se lo mata, porque pues entonces Star, Nora dijo, te voy a exponer, escribió, y luego Star le respondió con unos signos de interrogación, o sea, de pregunta, y dijo, what the fuck, ¿qué es lo que le pasa a esta tipa? Entonces después, entre comillas, dice Nora que ella que se salió del juego y se apuró para poder subir el video antes que Nora. Y cuando Star subió ese video, pues cuando Star subió ese video, le llegaron varios comentarios diciendo, menos una sub para Nora. Entonces, te estaban diciendo, y cuando alguien la insultaba, Star le ponía corazón. Y cuando alguien se burlaba de ella o le daba la razón
a Star en vez de a Nora. Tampoco sé quién es la víctima aquí. Se ponía, cuando le dirigía la palabra a Nora, cuando la menospreciaban y la pintaban como una persona así inestable y que solamente le gustaban las visitas y que ella se estaba haciendo la víctima y que la víctima era Star. Cuando los seguidores de Star, perdón por este internet de la NASA, cuando los seguidores de Star le echaban hate a Nora, automáticamente todo el mundo estaba del lado de Star. Y cuando algunos se burlaban de Nora o le echaban hate, Nora le ponía el corazón. Y cuando decían menos una sub para Nora, lo que hacía Star, que le ponía corazón, les ponía corazón a esos comentarios, poniéndole odio, ¿verdad? Pintándola como una persona mala y una persona que le gustaban mucho las visitas. Pues entonces Nora salió a defenderse porque sus seguidores estaban haciendo eso. Salió Nora a defenderse. Con su misma palabra, ella dijo esto. Bueno, Star, tú cada vez que alguien habla mal de mí o me pintan como una persona inestable, tú le das corazón. Pero a veces respondes con un jajaja, con un jajaja o con un literal. Con eso ya lo dices todo. Entonces viene y suelta Star. Cuando los seguidores de Nora la defendían, Star se ponía agresiva y se molestaba con ellos. Hasta les decía, hasta se ponía violenta, no sé, se ponía grosera con los seguidores de Nora. Solamente porque estuvieran defendiendo a Nora. Entonces, con los seguidores de Star empezaron a, no sé, creo, los seguidores de Star cuando le echaban hate a Nora, ella le ponía corazón. Pero cuando los seguidores de Nora salían a defender a su creadora, pues lo que hacía Star era que les respondía y les decían, ay, ustedes no tienen que defenderla porque ya yo sé que ustedes la odian o algo por el estilo. Pues cuando alguien defendía a Nora, se ponía, Star se ponía grosera con esas personas porque, entre comillas, no tenía obligatoriamente que defenderla. Pues decía que todo el mundo ya sabía lo que ella había hecho y que esto por el estilo y que no la tenían que defender porque ella sabía lo que había hecho y que solamente le gustaban las visitas. Y Nora dijo en el video que aunque fuera un juego, a ella le dolía bastante como una amistad suya la exponía al odio de su comunidad. Y usted se preguntará, ¿has alguna vez sentido eso? Sí, yo sí lo sentí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. En el otro video sí vamos a hablar de eso, de qué fue lo que pasó. Aún no se ha revelado qué fue lo que pasó. Yo sí sé qué fue lo que pasó, pero no sé. Estoy segura de eso. Entonces, pues cuando a ti te exponen al odio de una comunidad, o sea, así cuando un amigo tuyo te expone al odio de sus admiradores, pues se siente feo. Y todo el mundo entiende eso. La gente que se va de YouTube por ese tipo de cosas, por el hate, por el blog, por muchas cosas y por unas cosas, por malas razones, pues la verdad es que eso es triste. Porque nadie debería de sufrir de eso. Pero bueno, nadie debería de sufrir de eso, ya que nosotros debemos de intentar controlar la situación. Bueno, entonces Nora y Star, pues entonces yo no sé qué fue lo que pasó más de ahí, pero no sé, ¿quién dirá la verdad? Todavía me pregunto eso, ¿quién diría la verdad? Pero no sé. No sé, me pregunto todavía quién diría la verdad, Nora o Star. Nora se ve muy inocente como para mentir, pero Star como, no sé. No puedo dudar de ninguna de las dos. Porque imagínense de que tengamos a la culpable de ese problema en las narices. Bueno, ok. ¿Tienen intriga de saber qué pasó en mi escuela? Pues lo van a saber. Y estoy aliviada de haber salido de vacaciones porque al fin salí de ese infierno. Ok, les doy contexto de por qué dije
Sé lo que se siente de que te expongan al odio al odio de los admiradores de una persona. ¿Cómo? ¿Por qué dije eso? Porque a mí me pasó, pero no fue en YouTube, fue en la vida real. Verán, todo empieza un día normal de clases, un día normalito, en el que yo estaba ahí en mi silla, en mi lugar, estaba en mi lugar. Entonces, mandaron a una compañera a escribir en la pizarra, aunque ni siquiera sé por qué hice eso o por qué lo hice y todavía me siento culpable por eso, pero también me siento triste por lo que había pasado en mi escuela, y siempre he querido de que me cambiaran de curso. Pues gente, yo llegaba golpeada a mi casa, llegaba maltratada, llegaba rasguñada, llegaba golpeada y también llegaba triste, sin ánimos. Pues se preguntarán, ¿y qué pasó en tu última escuela? Pues lo que había pasado era que yo tenía un bully. Sí, tenía un bully. ¿Cómo se llamaba? No voy a poner su nombre por privacidad, pero se llamaba algo, vamos a poner Pedro para esta historia porque no quiero mencionar nombres reales. Le vamos a poner Pedro. Pedro, pues, sí, ustedes van a decir, pero no te sabes el nombre, ¿acaso? Sí me lo sé, pero, sí me lo sé su nombre, pero no quiero como exponerlo a su odio, al odio de ustedes, porque sé que tengo muy pocos seguidores, pero hay algunos que me quieren. Entonces, expliquemos qué fue lo que pasó con Pedro. Verán, un día normal y corriente yo estaba en mi pupitre y yo estaba en un lugar, entonces yo estaba en la escuela. Eran como las 10 de la mañana y veníamos del recreo y eran las 11. Entonces, nos habían puesto, no nos iban a poner clases, así que no nos iban a poner clases, nos pusieron una película, nos pusieron a ver muñequitos a la hora del descanso, porque en la hora de descanso nadie hace tarea, porque estamos durmiendo, pero la profesora en vez de ponernos a dormir nos puso una película. Entonces yo me puse en mi silla y mis amigas me llamaron para con ellas. Ok, pero ellas no tienen nada que ver con este problema porque no nos culpo a ellas de lo que haya pasado. En especial a una, la llamaremos, su nombre real no lo voy a decir, pero su nombre le vamos a llamar María. En una de esas amigas estaba María. La vamos a llamar María. Sí me sé su nombre también, pero no lo quiero decir. Ya sé, no lo voy a decir porque pues eso ya pasó, pero todavía no me recupero muy bien de eso. Pues María me dijo que me acostara en el piso. Entonces yo le dije, ok, me acosté en el piso. Y vi a dos compañeritos al lado mío. Dos amigos míos, no. Dos amigos entre ellos. Que era un niño que que le llamaban gordo por su físico. Y también sé eso, así que yo no puedo decir nada porque yo también sé eso. Tengo mi físico, tengo un físico muy descontrolado, pues, porque la verdad es que yo como mucha grasa. Debería dejarme de eso para tener buena cintura. Entonces, lo que había pasado ahí fue que yo los vi a los dos compañeros, los vi al lado mío hablando de algo. Y yo dije, ¿de qué estarán hablando? Pero yo dije, mejor no me meto porque de seguro son problemas personales o algo así, pero me entero yo. Cuando yo me acerco, ellos dejan de hablar y se comportan normal. Y yo digo, esto está raro. Y después vuelven a hablar entre sí cuando yo me voy. Y yo digo, debería investigar qué es lo que están hablando. Y yo dije, no hay nada de qué preocuparse. De seguro están hablando de sus cosas. Y yo no me preocupé, bajé la guardia. En ese momento yo no era muy indefensa, yo sabía defenderme, pero tampoco en ese momento podía dar golpes. Porque a mí me echaban la culpa de todo. Si algo pasaba en el salón,
si alguien se robaba un dinero, la culpa era mía. O si yo lastimaba a alguien sin querer, porque tengo una fuerza bruta, me echaban la culpa y me echaban de castigo y me ponían de castigo. Pues yo bajé la guardia y yo pensaba, nada, de seguro están hablando de Dragon Ball Z. Entonces dije, no pasa nada, y me puse a hablar con mis amiguitas y veo que el niño me estaba mirando a mí fijamente y yo digo, ay, ¿por qué me mira? Y lo miré también, lo miré porque me di cuenta. Entonces él me hizo, entonces él se acercó a mí y me dijo, ay, tú sí eres fea, tú eres más gorda que yo no sé qué. Analia, olviden eso, olviden eso, olviden eso, olviden. Entonces me dijeron, la otra amiga tuya es más bonita que tú. De seguro, ay, sus padres sí la quieren. Yo dije, pero ¿por qué dicen eso? Y me dijeron a mí, porque estamos diciendo la verdad, gorda y fea. Y yo dije, yo me ofendí por eso. Yo me ofendí porque yo me veo en el reflejo del espejo y me siento fea, no sé por qué. Me siento fea, pero no debería de haberme sentido así a mí misma. Entonces ellos me dijeron que yo era una María Monito. O sea, cuando te dicen a ti que tienes el cabello feo, en República Dominicana, es cuando te dicen que tienes el cabello feo. Y yo dije, ¿por qué me estarán diciendo así? Y luego me empezaron a tirar lápices. Ya yo había dicho eso en una historia anterior. Pero una tal Daisel Ramírez estaba empezando a burlar y que me tiraron lápices porque me puse a llorar porque eso había pasado el mismo día. Pero somos muy buenas amigas, yo no sé, somos buenas amigas, pero yo no sé, me siento como entonces me empezaron a tirar lápices y la amiga esa que yo le puse de nombre María en este video me estaba también los estaba apoyando y también me decía ladrona en los oídos y el niño se me acercó y me dio una cachetada y me dolió profundamente porque no le había hecho nada a esos niños, porque no le había hecho nada a esos niños. Entonces yo dije por favor, y yo me puse a llorar porque pues ese tipo de situaciones me había pasado muchas veces y nunca paraba. La profesora no hizo nada. La profesora estaba viendo y no hizo nada. Literal, ciega. Cuando yo hago algo, me viene a reclamar a mí. Entonces, me esperaron en la salida y me dijeron, y para la próxima vez, mejor cámbiate de curso. Fea. Yo me quedé. Yo dije, no sé, pero no sé, yo pensé si era bueno que yo hubiera nacido, pero no sé. Yo la verdad es que me sentí profundamente triste y al día siguiente no hablé con esos dos compañeritos, ni les dirigía la palabra, Era una impotencia enorme que tenía yo, porque eso era injusto, pues es injusto que a una persona lo traten mal sin tú hacerle nada a nadie. Y yo dije, no me le voy a volver a acercar a esas dos personas tan malas que me hicieron tanto daño. Y yo le dije a él, y yo pensé en todo lo que había hecho antes en el pasado por mí, ya que antes se burlaban mucho de mí porque pensaban que era una ladrona, porque un día se robaron un lápiz y entre comillas yo lo había agarrado y me culparon a mí de todo eso y me empezaron a decir ladrona y me pusieron otros apellidos demasiado ofensivos. Me pusieron otros apodos ofensivos, pero todavía recuerdo cuando él me defendía y ahora mira lo que se volvió. Ok, la siguiente historia va a estar fuerte. La siguiente historia que voy a contar está fuerte porque pues entre comillas yo lo que sufrí fue acoso sufrí acoso y una bajada de cordura tremenda. Oye, tenía la gordura baja.
Ok. Entonces, vamos a decir la otra historia. Verán, esto había pasado en el salón de clases por un conflicto que había tenido con una compañera de clases a la que le vamos a llamar Verónica. Pues también me sé su nombre real, pero saben que yo no revelo nombres de personas reales. Entonces, es por privacidad lo que estoy diciendo de que se llaman Verónica, Pedro y María. Ok, es por privacidad, no son mentiros. Vale, esta historia había pasado por un conflicto que yo tenía entre esta niña y yo. Yo tenía un conflicto con esta niña de que no sabíamos convivir. Yo sí quería convivir con ella, pero ella no quería convivir conmigo. Se la vivía con sus amigas. Y eran un grupito de 7 personas. Todas esas personas me decían cosas feas, me decían cosas ofensivas y yo me ponía triste. Pero nunca les levanté la palabra porque no soy una persona de estar respondiendo a la gente. Sí soy una persona sí soy respondona, pero cuando me dicen algo ofensivo con mi familia, ahí sí tengo que responder porque no me puedo quedar de brazos cruzados. Pero yo se lo digo a la profesora y la profesora dice, ok, voy a intentar resolver algo y no hace nada. Nunca hace nada. Entonces, y yo dije, ¿será que estaría haciendo algo mal que la profesora nunca me toma en cuenta? Y ella me había escrito en la pizarra y yo me paré y le dije, me había escrito en la pizarra, pero yo estaba sentada, o sea, me escribió sin ninguna razón. Y yo le dije a ella, ¿por qué me escribiste? Y me dijo, ¿por qué te paraste? Y yo le dije, yo nunca me paré. Y ella me dijo, ay, a mí no me importa. Y yo me volví a sentar. Entonces, me dijo, yo le dije a ella, yo me paré a borrarlo porque yo estaba sentada. Estaba sentada y no había hecho nada malo. Cuando ella me dio un manotazo en la mano, ahí sentí el instinto de defenderme. Pero como no había pasado nada grave, ella a mí me dio durísimo en la mano. Y yo dije, no, esto no se va, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Después de que me diera durísimo el brazo, se lo devolví también. Así mismo como me lo hizo, se lo devolví también. Y luego me empezó a dar golpes sin razón. Y yo dije, pero tú crees que tú me vas a humillar de esa manera frente a todo el curso. Entonces, yo también le devolví el golpe, se lo esquivé. Me intentó dar otra vez y también se lo esquivé y le devolví el golpe. Después ella agarró un palo que había en el curso y me intentó herir. Y yo dije, ay, no. O sea, literalmente, tú me intentas dar y tienes que tener como 1000 de suerte para poder meterme un golpe. Entonces se lo esquivé y le había dado. Y después se puso a llorar, hizo un drama tremendo enfrente de todo el curso y todo el mundo se paró a ayudarla. Y me miraron con una cara fea, o sea, me miraron como que si fuera una psicópata, como que si fuera una asesina. Me miraron como una asesina, con cara de tristeza. Algunos me miraron enojados, otros también estaban haciendo alboroto para que yo me fuera. Pero yo no me fui, yo me quedé ahí, parada después pensando de lo que había hecho. Tenía literalmente el corazón en la mano. Lo sentía que palpitaba tan fuerte que se me iba a salir. Pensaba que porque palpitaba tan fuerte se me iba a salir. Entonces, un niño mandó a todos a que dijo, mírenla ahí, agárrenla. Y ella dijo, tú te vas a dejar, y él le dijo a la niña, tú te vas a dejar dar. Y ella me miró con una cara de psicópata, como que si me quisiera hacer daño. Lo que yo hice fue que yo fui a mi asiento y dije, wow, Demon, ¿qué te pasó ahí? O sea, ¿qué te pasó? Y yo dije, yo no soy ese tipo de persona tan agresiva. Literalmente hasta la mordí. Ok, sí, hasta la mordí, le dejé una marca enorme, le dejé una marquita en la cara. Le di duro, admito eso. Yo le había dado en la cara, o sea, no me recuerdo así. Yo dije, wow, eso es un cambio muy grande.
yo me pregunté cuándo era que yo había aprendido tantos movimientos, porque yo, entre comillas, siempre recibía los golpes y era yo la que terminaba golpeada. Entonces dije, no, no, pero esto no debería de ser real. Y mis amigas se me alejaban. Cuando intentaba hablarles, se alejaban de mí. Y yo dije, soy un monstruo. Y me miraron con cara de monstruo, o sea, literal. Como los monstruos de Monsters Inc. Me miraron a sí mismo. Como cuando en la película de Monsters Inc. miran a un monstruo. Así me miraron a mí. Me miraron como un monstruo solamente por darle a una niña dramática. Entonces después, todo el mundo me dijo, ¿por qué tú le diste así? ¿Tú no ves que ella está radoña por una niña que le dio durísimo el otro día? Y yo me quedé con unas ganas tremendas de pedirle perdón, pero no sé, me dio impotencia, porque no sé, yo dije, en mi mente estaba diciendo, ¿por qué has hecho eso? Y yo dije, yo, mi mente estaba con, literalmente tartamudeaba al hablar. Ni podía hablar porque no me salían las palabras. Entonces dijeron, mi mente estaba así diciendo, ¿qué has hecho? Y mi mente me estaba diciendo, mi cerebro ya me estaba diciendo, sal del curso. O mi mente ya me estaba diciendo, cámbiate de ciudad, cámbiate de identidad. O sea, tírate del balcón. Y yo dije, en mi mente yo dije, porque no podía hablar de verdad, yo dije, no, 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 pero ¿qué fue? ¿Qué hice? Soy un monstruo, dije. Y sí, yo dije que soy un monstruo. Después, cuando llegó la maestra que estaba en el baño, la miró a los ojos y cuando vio de que estaba toda golpeada por mi culpa, ella agarró y la agarró. Ella dijo, ¿qué pasó aquí? Cuando la vio llorando y todo el mundo alrededor suyo. Y dijeron, no, que eso fue culpa de Demon. O sea, yo no quiero, me da vergüenza decirles mi nombre, pero pronto se los voy a decir. Ya he mostrado mi cara, pero tengo miedo y tampoco les voy a decir mi edad. Dijeron, miren, profesora, fue culpa de Demon. A mí me conocen como Demon City en la escuela, y me conocen como Demon, o me conocen como Demon, o como a mí en la escuela me conocen como Demon por mi canal de YouTube, porque algunos saben de la existencia de mi canal, en especial mis amigas. Entonces ellos dijeron mi verdadero nombre, pero para esta historia voy a poner mi nombre de YouTube. Y dijeron, fue culpa de Demon, ella la lastimó, le hizo daño. Yo no la miraba a los ojos, porque sentía una pena enorme por lo que había hecho. Y literalmente tenía miedo porque le había hecho daño a una persona, no sé por qué le digo inocente si ella empezó a hacerme daño. Literalmente yo me asusté porque había hecho un escándalo tremendo en el curso, porque yo soy una persona muy agresiva. Tú te metes conmigo, oye, y te mando al hospital. O sea, eso no es una amenaza. Yo, la verdad es que crecí dando golpes. Sí, dando golpes. Desde los 7 años sé pelear. O sea, 3 años peleando llevo yo. 3 años peleando. En la escuela, quien se metiera con mi cabello, ¡pum! Puñetazo. Quien se metiera con mi forma de ser, ¡pum! Puñetazo. Literal, he vivido así, rodeada toda mi vida y de haters. Ni siquiera sé por qué soy así. Pero bueno, mi gente, entonces, yo he vivido rodeada de peleas, rodeadas de personas, rodeada de muchos problemas que tienen que ver con los golpes, también muchas risas, también muchos, es más, ni siquiera sé ni siquiera sé qué decir. Pues ni siquiera tampoco sé, he vivido rodeada de amenazas. También he vivido rodeada de pues personas malas que me han hecho mal y no sé si esa escuela sería lo mejor para mí, no sé si me voy a cambiar de escuela el año que viene.
Entonces yo dije, yo quería decirle perdón, pero ya todo el mundo se estaba formando ahí. La profesora estaba revisando a la niña. Entonces me miró a mí y me dijo, y entonces un niño me encontró sola en el final del pasillo porque estaba inmóvil, literal tenía miedo de lo que me pasaba. Y me dijo, y se acercó a mí y yo me alejé para que no me tocara ni siquiera. No tenía piojos. Pero lo que pasó es que yo sabía que me iba a hacer daño si me tocaba. Entonces me fui a mi asiento y lo empujé si se me acercaba. Lo estaba empujando para que no se me acercara. Entonces la profesora se sentó y dijo, no puedo ni siquiera ir un minuto al baño porque Saralí siempre tiene... Gente, ya no lo puedo ocultar, ya no lo puedo ocultar cuál es mi verdadero nombre. Gente, bueno, pues, y dijo, porque siempre Demon empieza un problema. Y yo dije, pero profesora, yo no dije nada, yo me quedé callada porque no quería hacer más problema del que había. Entonces, lo que yo le dije a la profesora fue, yo dije, profesora, pero y no me dejaron hablar. La profesora después lo que hizo fue que le fue preguntando uno a uno a todo el curso qué fue lo que había pasado entre mí y yo. La niña le explicó lo que había pasado, mi amiga también, y todo el mundo hablaba de mí. Nadie hablaba de lo que había hecho la niña. Literal, solamente estaban hablando de mí. No era solamente de la niña y de sus actitudes agresivas. Estaban hablando de las mías. Pero por Dios, ¿cuál es el preferidismo? ¿Cuál es el favoritismo? Perdón si no estoy moviéndome, es que me estoy peinando la colita. Me estoy peinando el cabello. Es que solamente hablaban de lo que yo hice. Dijeron, le di varios golpes y nadie habló de que ella intentó darme. Pero en vez de yo dejarme dar, me defendí. O sea, literal, yo me esquivé todos los golpes y no dejé que me diera ni una sola vez. Porque nadie habló de lo que pasó con la niña, pero yo era la culpable. Y me sentía... Y cuando vi el turno de mi otra amiga, me miró a mí con una mirada de monstruo, así mismo como me estaba mirando. Y dijo lo siguiente. Vale, voy a decir que Saral... Mierda, no. Voy a decir que Demon es culpable de lo que ha pasado en el curso. La niña es inocente. Ella la atacó de primero. Me le quedé mirando a la silla por medio minuto. Entonces le tocó a una de mis mejores amigas, de las más fieles que tenía. Y dijo esto. Bueno, pues Demon City le había dado varios golpes, la había herido varias veces mientras usted no miraba. Y ella nunca se defendió. Aunque ella sí me estaba ella fue la que empezó de primero. Nadie hablaba de eso. Solamente hablaban de que Demon le había dado, Demon le había pegado, Demon la había herido. Pero nadie hablaba del comportamiento de la niña tan agresivo.
ya que cuando a mí me dan, yo no me quedo de brazos cruzados, yo me defiendo. Entonces todo el mundo estaba hablando de mí. Todo el mundo estaba hablando de mí. Y cuando mencionaban algo de lo que yo había hecho, me miraban fijamente. Y yo me quedaba mirando al suelo porque pues sabía que tenía culpa de eso. Pero tampoco tenían tampoco tenían el descaro de solamente hablar del angelical comportamiento de la niña y hablaban del demoníaco comportamiento mío. Solamente hablaban del comportamiento mío, no hablaban de nada más. Solamente hablaban de le había dado, le había lastimado, le había hecho un rasguño en la cara. Y yo dije, y yo me quedé pensando de que, ¿por qué ustedes no hablan de la niña? ¡Hablen de la niña! O sea, literal. Estaban describiéndome a mí como una persona inestable. Me estaban diciendo que yo era muy rebelde y que yo golpeaba mucho a la gente y que yo tenía que haber dejado eso en banda. Pero yo no empecé el problema, no empecé yo. Todo el mundo hablaba del angelical comportamiento de la niña inocente que yo herí y luego hablaban de mí. De mí hablaban como que si fuera una criminal que escapó de la cárcel hace 3 años. Pero nadie hablaba de lo que antes en el pasado me había hecho la niña. Que una vez hasta me mordió y yo le di santo galletón. Le di santo galletón para que no me vuelva a poner la mano encima. Un santo galletón que le metí. Oye. Literalmente, yo lo que hice fue que ella me había mordido, ¿verdad? Y yo me quillé. Yo me quillo por todo. Lo digo, lo admito. Me quillo por todo. Entonces, lo que yo hice fue que yo un día le metí un santo galletón por esa frescura que se atrevió a hacer. Por eso, un día yo le metí un santo galletón por eso. No fue por nada más. No fue porque, que me había borrado la tarea. No, porque ella misma se lo había buscado. O sea, no es problema mío, pero yo me tengo... Entonces, ¿ustedes creen? No, pero ese comportamiento fue muy agresivo, lo que le hiciste, el rasguño en la cara. Pero nadie habla del comportamiento de la niña. Nadie habla de eso. Solamente hablan de mí, de que yo era una persona inestable. Mírame a mí, 1000 gracias, después de haberle dado ese santo galletón a esa niña. ¿Por qué digo santo? Le digo santo porque no le voy a decir la otra cosa. No voy a decir diablo. Porque eso es lo que me da ganas de hacer, maldecir. ¿Qué creen? Yo dije, loco, pero nadie habla de lo que hizo la niña, nadie habla de lo que me hizo la niña antes, cuando no me sabía defender. Ella me había mordido el brazo. Yo agarré y hice mi parte. Como ella juega sucio, yo también voy a jugar sucio. Y le metí el galletón que se buscó. La trompa que se metió, que se buscó, fue lo que hice. La trompa que se buscó y su segundo combo, su santa galleta, fue justo. Yo nunca jugué sucio con una gente. Cuando tú juegas de mano conmigo, oye, se me activa el modo pro. Y le metí su santa galleta con su combo de galletón, ¿verdad? Y su trompa. Miren, así me puse yo. Literal, la gente dice, eres un monstruo. Y me miran feo, como que si la otra niña no hubiera hecho nada, como que si ella fuera la víctima.
como que si ella fuera la víctima, como que si ella no hizo nada, oye, como que no hizo nada. Nadie habló del mal comportamiento de la niña, de lo que me había hecho antes, de la vez que me mordió. Y por eso yo le mentí su santa galletón. Y desde hace entonces, ella no ha vuelto a hacer drama. Pero ese día lo que pasó fue duro, oye, fue duro para mí. Porque en vez de solamente... Y luego le tocó a ella explicar lo que había pasado. ¿Saben lo que vino ella? Con un bendito, ¿cómo se llama esto? Con una piedra grande, no sé cómo llamarlo, sé que era un peñón, eso mismo, un peñón. ¿Para qué? Para lanzármelo a mí en la cara. Gracias a Dios de que me di cuenta, porque si no, hubiera terminado como ella terminó, igual de fea que... Entonces, todo el mundo, entonces la profesora recogió el peñón y ella lo guardó. Y luego llamó a la abuela de la niña para que le viniera a tomar fotos, porque, entre comillas, me iban a denunciar con la policía. Me iban a meter presa. Y mírame a mí. Tenía miedo, sí, me voy a sonar como una cobarde, pero tenía un miedo, oye. Pensaba que me iban a meter presa de verdad, sí. Entonces yo en mi mente estaba, ay, ¿por qué tú tienes miedo de eso? Mírame a mí, ¿con qué miedo? Cuando yo cuento eso, mírame a mí. Ay, mírame qué miedo. Entonces yo dije, hey, ¿se da verdad de que me van a meter presa? Ok, esa parte no la vamos a contar ahora. Después, yo me acerco a las amigas mías y ellas están hablando y me dicen, ¿qué quieres, monstruo? Y yo dije, nada, yo solamente quiero hablar. Y me dijeron, no hay que hablar nada de lo que hiciste. Y me dijeron, ya no queremos hablar contigo. Y yo dije, ¿pero por qué no quieren hablar conmigo? Yo soy buena persona, lo prometo. ¿Algún día me han visto que yo les he dado un golpe? Y ella me dijo, sí, esa vez que había pasado algo, pero eso no lo vamos a contar en este video. Lo vamos a contar en este video. Entonces, todo el mundo. Entonces, ella dijo, luego de que había pasado eso, en el despacho me enteré yo el último día de clases, en el despacho, me enteré de que ella le había dicho en el despacho, un mes antes, me entero de por qué todo el mundo estaba aislándose de mí y llamándome a mí para que yo fuera arriba de las escaleras y así. Ya saben. Eso mismo, lo que hice ahora mismo para hacerme eso. Entonces, yo no fui. Entonces, una amiga mía, después de lo que había pasado con esa compañerita, me dijo, oye, ¿sabes por qué todo el mundo estaba evitándote el otro día? Y yo le pregunté, sí, ¿por qué? Me dijo, porque ella en el despacho se había hecho la víctima y le había dicho a todo el mundo de que tú eras inestable y de que tú le habías pegado solamente por placer, como haces con todo el mundo. Yo dije, yo nunca haría eso, amiga. Y me dijo, por ejemplo, ya yo no tengo esas amigas que me hicieron pasar ese mal rato, ¿sabes? Bueno, entonces yo me cambié de amigas y ya no les hablo, o sea, literal, ya no les hablo. Y la niña de las que le había hablado, de que me compararon con esa niña, ella había dicho, no queríamos hablar contigo, ¿por qué le hiciste eso a ella? Y luego yo me puse ahí en mi escritorio y dijeron, vamos a llamar a la dirección para que tu mamá venga a buscarte. Yo dije, jamás, jamás. Y me quedé en el curso. Y yo dije que todo había acabado por ahí. Entonces, al día siguiente regreso a la escuela y me doy cuenta de que y yo le pregunto a mis amigas, oigan, ¿ustedes me perdonan? Y ella me dijeron, sí, está bien.
Pero cuando está a punto de empezar el himno nacional, viene la abuela de la niña y me dice, viene con la niña y lo que dice ella es, le pregunta a la niña, ¿fue ella la que te dio ayer? Y ella dijo, sí, fue ella la que me pegó. Y agarra a ella, la señora, sin ningún derecho, y literalmente tengo el corazón a mil después de recordar eso. Ella me dijo a mí que oye, te voy a meter. Entonces, perdóneme, gente, lo siento mucho por no poder explicar muy bien lo que pasó, pero la señora me dijo, oye, fuiste tú la que le diste a mi nieta. Y yo dije, y todo el mundo dijo, sí, es ella. Y después la señora me dijo a mí que me dijo unas cosas muy feas. Lo que me dijo a mí, mira, ¿por qué tú le hiciste eso a mi muchacha? Y luego me pellizcó, me pellizcó bien duro, oye, bien duro. Yo estaba ahí con la mirada firme. Y luego me dijo, con una mirada de, ay, no me importa, casi volteando los ojos, me dijo la señora, entre comillas, ay, ¿por qué tú le diste a mi nieta? ¿Tú tienes algún derecho? ¿Tú eres su mamá? ¿Tú la pariste? Y yo le dije, no, señora, yo no la parí. Y esto es un malentendido. Y me dijo, no te hagas, sé lo que hiciste. Y ella me enseñó la foto de cómo había quedado la niña, entre comillas, cuando no fue así como quedó. Y me dijo, mira todo lo que le hiciste a esa muchacha. Entonces, las profesoras en el comedor, yo estaba intentando contenerme porque en ese momento yo estaba ya en mi punto crítico de sensibilidad porque había pasado algo muy duro antes. Estaba en mi punto crítico de debilidad. En un punto que cualquier cosa ofensiva me dolía. Incluso si no me hubieran hecho daño. Cualquier cosa me dolía porque la verdad es que no sé. Intentaré explicar en un futuro mejor por qué es que me duelen tanto las cosas. Incluso si no van dirigidas a mí. Entonces, viene y me dice la señora, debería reportarte a la policía y te voy a meter presa. Te voy a denunciar con tu mamá. Y yo ahí estaba intentando contenerme las lágrimas. Entonces, yo fue ahí cuando solté mi cosa. Cuando la verdad que no aguanté más. Bajé la cabeza lentamente y se me llenó el rostro de lágrimas. Mientras tanto yo sollozaba ahí en mis propias manos y me tapaba la cara con la mano. Y me decían, y no te pongas a llorar, no, que tú sabes lo que hiciste. Mientras la señora se alejaba, yo no sentía paz. Sentía que todo el mundo me iba a odiar aún más. Mi amiga viene y se me acerca y me dicen, oye, está bueno porque lo que te pasó. Y yo me quedé, yo le iba a decir que, ¿cómo? ¿Qué cosa dijiste? Pero no me atreví a decirle eso porque no sé. Si no me iban a odiar más. Pues después, cuando empezó el himno nacional, yo bajé la cabeza y me puse la mano en el pecho mientras seguía llorando. Y cuando iban a dar los panes, ni me dieron uno, no me dieron nada, literal, no me dieron nada. Cuando iban a dar los panes, no me dieron nada porque ni me querían mirar. Y yo dije, ¿por qué la hija de una conserje, tiene tantos tratos especiales? Y yo dije, esto no es justo. Y yo ya estaba en mi punto crítico. Ya yo literalmente iba a decir, sáquenme de esta escuela, o sea, mátenme ya. Yo iba a decir eso. Yo iba a decir, ¡mátenme! Entonces, ya estaba yo en mi punto crítico. Ya estaba en un punto que ya no aguantaba más. Todo ese acoso, lo que estaba sufriendo. Y yo dije,
dije, no, no puedo más, no puedo más. Y entonces, cuando iba ya a mi curso, cuando yo iba a mi curso, me dijeron, entonces tú fuiste, cuando yo estaba en medio del pasillo, entonces, me dijeron, entonces tú fuiste la niña que le dio ese golpe. Entonces tú fuiste la niña que le dio a esa muchacha. Y yo dije, y yo me quedé callada, yo seguía llorando porque me dolió mucho. Seguía llorando, no me podía tranquilizar, literalmente. Tenía la cabeza a 2 centímetros de que me la arrancara. A 2 centímetros de que me la arrancara. Yo misma. Porque la tenía tan baja que pensaba que me iba a quedar sin cabeza. Entonces me empezaron a pellizcar y me estaban diciendo que tú eres una niña muy grande y tú no tienes que darle a esa muchacha. Y tenía la misma edad que yo soy muy grande de tamaño, pero no de edad, de tamaño. Yo tenía 8 años ahí, tenía 8 años. Literalmente era menor de... Yo era menor de como unos... Yo era menor de 15 años, menor de 10. Y ella tenía la misma edad que yo. Y yo dije... Y yo me puse a llorar. Y cuando ya me iba al curso, una persona me tocó. Y yo dije, ay, me van a volver a dar. Ok, me van a volver a dar. Y yo dije... Y me dijeron, no, tranquila. ¿Qué pasó exactamente con lo que pasó con esa conserje? Con la abuela de Jasmine. ¿Qué fue lo que pasó con la abuela de la niña? Me dijeron. Entonces le dije, no le podía explicar y porque yo estaba literalmente tenía la voz rota. Como cuando lloras mucho que tienes la voz rota, ¿verdad? Cuando lloras mucho y tienes la voz rota. Gente, entonces después de lo que había pasado, yo no podía explicar nada, pero mandaron a buscar a esa conserje lo que había hecho. Y luego la conserje llegó y le preguntaron, oiga, señora, ¿usted qué fue lo que le hizo a esta muchacha? Yo todavía seguía llorando ahí en el asiento de la dirección porque pues era algo muy grave lo que había pasado. Entonces la conserje dijo, se hizo la victimista, o sea, victimó a su propia nieta. Digamos que ella dijo, no, lo que pasa es que esa niña atacó a mi nieta a propósito, cuando mi nieta nunca le hizo nada. En realidad, ella sí me hizo algo, la nieta. Y yo dije, y yo todavía seguía llorando ahí. Y la conserje dijo, bueno, pues esta muchacha le había dado a mi nieta, le ha dado a esa muchacha. Y luego le mostró las fotos que tenía de la niña. Y luego dijeron, usted no tiene que amenazar a esa muchacha. Usted no sabe lo que eso puede causar puede causar hasta depresión. Y sí estaba en ese punto. Y le estaban diciendo a la señora, usted sabía que eso puede causar depresión, esa acusación falsa. Entonces dijeron, ay no, vamos a investigar lo que pasó con la niña. Entonces me dijeron, tú estás tranquila, bebe un chin de agua. Y cuando me tranquilicé me mandaron a mi curso. Pero cuando entré sentí el aire como pesado, como que todo el mundo me iba a volver a decir todos sus insultos, que me iban a insultar. Pues yo tenía miedo de entrar al salón. Primero revisé la puerta y todo el mundo estaba mirando hacia la puerta, esperando a que yo entrara. Yo esperé lo peor, pero cuando entré no me hicieron nada. Hasta me miraron. Algo había cambiado su mirada. Ya no solamente era odio, también era extrañeza. Porque ellos no notaron cuando yo entré al curso, porque yo entré tarde por lo que había pasado con la señora, ¿verdad? A puro golpe lo voy a matar.
Entonces yo dije, yo le solté a la señora. Y cuando entré todo había cambiado en sus miradas. Ya no solamente era odio, también era extrañeza lo que tenían en la mirada. Porque ellos se preguntaban, ¿dónde está ella? Y además estaban todos en contra mía. O sea, solamente por eso, por ese drama que había hecho la niña, todo el mundo estaba en contra mía. La verdad que yo me sentía demasiado culpable como para hablar. Entonces me dijeron a mí, entre comillas, me dijeron que ya me perdonaban y esto por el estilo, pero un día cuando llegué al curso, cuando llegué a la escuela, una niña me dijo, oye, ven conmigo. Y yo le dije, no, gracias. Y yo fui a la fila. Pero cuando iba a ir a la fila, en vez de ir a la fila, me di cuenta de que había un grupito de gente esperándome. Y me dijeron, ahí está, corra por ella. Y yo dije, ¿qué está pasando? Me agarraron todito, me llevaron a una esquina donde me estaban acorralando, diciéndome, ¿por qué tú le diste a mi prima? Y yo le dije, pero yo ya le perdí perdón. Después del problema que había pasado ayer, yo le había pedido perdón a la niña y no entiendo por qué me llamaban. O por qué me esperaban. Entonces yo dije, ya le pedí perdón a tu prima. Y me dijeron, ay no, además usted no le tiene que dar porque ella, usted la parió, usted es su mamá. Y yo le dije, pero ella también me dio a mí, yo no le dije nada. Entonces me dijo que, mira, cállate, que la única que hace preguntas, sí, aquí soy yo. Ahí no me pude contener más. Y quería decirle algo, pero no sé, no le dije nada. Porque no sé, ya iba a tener mi venganza preparada. Entonces lo que pasó fue que ella todito me dieron y mi amiga estaba ahí. Y entonces, mientras ellos no veían, yo corriendo me fui a la fila. Y luego me fui al baño. Entonces, luego me fui al baño y dije, y me escondí ahí. Y después me dejaron de seguir y terminó. Me dejaron de seguir y todo el mundo estaba diciendo, ay niña, ay Demon, nadie te quiere hacer esto. Yo le dije, cuando me habló, yo le dije, cállate, no me hables. Y ella me dijo, ya sé la maldad. Y yo le dije, ya sé toda la maldad de la humanidad de este lugar. Y yo dije, y ella me dijo, no, lo siento, yo no quería estar en ese plan. Todas las niñas hicieron una convocación, nadie quería estar, pero por obligación todo el mundo fue a ver qué era lo que estaba pasando. Y la otra niña, la que estaba ahí metida, la que yo llamaba una amiga, la que le dejé de hablar porque es una doble cara, me dijo, ay, perdón, es que lo que pasa es que yo solamente quería chisme y estaba aburrida. Y yo le dije, ¿chisme? Y ella me dijo, sí, chisme. Oye, la miré tan feo, oye, que hasta me dijo, ay, perdón. La miré tan feo porque ya yo sabía qué expresión darle. Y me dijo, ay, lo que pasa era que yo quería chisme. Yo no quería hacerte daño ni nada, no quería lastimarte, pero ellas sí tenían otros planes y nos obligaron. Yo le dije, no, ustedes no estaban obligadas. Ustedes solamente querían chisme, querían verme sufrir, querían verme hacerme la automorición. Entonces yo le dije, ya no quiero hablar con ustedes, bye, me voy con otras amigas. Y me dejaron en paz. Bueno chicos, eso fue todo el story time. Así que si les ha gustado, no olviden dejarme en los comentarios. Así que bye gente. Muchas gracias por atenderme en este video de 64 minutos. Este últimamente ha sido mi video más largo. Pero bueno, bye.